Sabemos que las enseñanzas están todas siendo transmitidas en vivo y también a veces se graban, pero se ponen todas en YouTube para que si alguien quiere escuchar la enseñanza de nuevo, puede fácilmente poner el nombre de la iglesia y aparecen todas las enseñanzas. Amén. Te damos gracias, Padre, en estos momentos, Señor. Venimos ante ti, Padre, a pedirte perdón por todas nuestras faltas, Señor. Te pedimos que nos perdones por todo lo que hemos hecho malo, Señor. Nuestros pensamientos, acciones, porque hasta con una mirada hacemos daño, Padre. Perdónanos, Señor mío, somos débiles. Te pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo nos ilumine en nuestros corazones y en nuestras mentes para poder entender lo que tú nos quieres transmitir por tu enseñanza, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra, Señor. Tu palabra me enseña que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Pero, Padre mío, escucharte solamente y no tener una fe con acción de nada vale, Señor. Que todos podamos actuar de acuerdo a tu palabra, Señor mío, sin división, Padre Santo, sin creernos que somos menos o más que los demás, sino que seas tú guiándonos, porque tú nos dijiste, Padre, con tus propias manos, y todos somos tus criaturas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Una vez más, yo quiero personalmente dar la bienvenida a Mario por acompañarnos. Espero se sienta en casa. Yo sé que es un lugar nuevo para usted, pero espiritualmente no lo es, porque usted tiene conexión con Dios, y esa conexión es la que tenemos aquí todos nosotros. Es la misma conexión, solamente hay un Dios, recuerden, hermanos. Hay muchas religiones, pero solamente hay un Dios, hermanos. Si usted cree en Jesucristo como Hijo de Dios, si usted cree que Dios le levantó entre los muertos, lo resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados, ese Jesucristo es el Cristo que yo predico. Un Cristo resucitado, no un Cristo clavado en la cruz todavía, porque Él no está clavado en la cruz, hermanos. A Él lo clavaron, Él murió y dio su vida por nosotros, pero al tercer día resucitó entre los muertos y ascendió al Padre y está sentado a la derecha del Padre, dice la palabra de Dios. Ese Cristo que yo predico, hermanos. Estamos estudiando el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. La semana pasada leímos el capítulo número 10, ¿recuerdan? ¿Recuerdan, hermanos? Qué bueno que se acuerdan. ¿Alguien tiene un punto específico que le haya llamado la atención de la enseñanza del domingo pasado, cuando estudiamos este capítulo? Recuerden que en esta iglesia esto es escuela dominical. O sea, en otras palabras, estamos en una clase en estos momentos. Usted es un estudiante y yo también. Nos enseña el Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene algo que preguntar, levante la mano y pregúntele. ¿Tiene algo que agregar? Levante su mano y agréguelo. Amén. ¿Algún punto? Nadie. Ok. Vamos a seguir entonces leyendo con el capítulo número 11, hermanos. Es algo que quiero que entendamos, de que la lectura que vamos a leer, el libro se llama el libro de Romanos, lo escribió Pablo, pero yo no quiero que ustedes se enfoquen en esta lectura como algo que ocurrió hace 2000 años para la gente que estaba en Roma, porque entonces de nada valdría la enseñanza. Aquí no hay ninguno que sea de Roma, ¿verdad que no? Y no hay ninguno que sea de hace 2000 años, espero. Entonces, la enseñanza es para nosotros. O sea, ellos necesitaban escuchar estas palabras, nosotros también. Y vamos a hacer una conexión y mirar de que, a pesar de que son otra generación de hace muchos años atrás, a pesar de que son de diferentes costumbres y culturas, de que todo ser humano tiene una misma manera de actuar y que todos por naturaleza somos malos, hermanos. Siento mucho en este momento tener que despertarle a usted y decirle la verdad. Yo sé que su mamá le decía que usted era muy buen niño, muy buena niña, pero su mamá lo amaba demasiado y lo veía bueno que usted fuera malo, porque la Biblia dice, escuche lo que la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo.
Dice, y el que diga que es bueno, esto lo dice la palabra de Dios, el que diga que es bueno, está diciendo que Dios es mentiroso. O sea, el que se crea bueno, está diciendo que Dios es mentiroso. Ahora yo puedo decirle a usted, bueno, en su manera de pensar, hermano, pero yo no soy tan malo, hay otros peores. Yo no mato a nadie, yo tengo una vida normal, sí, fallo de vez en cuando, pero hermanos, el pecado es pecado. El pecado, no importa el pecado que sea, esto no es cierto de que hay pecados mayores que otros, hermanos. Porque por eso nace la hipocresía en la sociedad. Y por eso cunde la hipocresía en la iglesia. ¿Por qué? Porque unas personas que son estilo fariseas quieren vestirse por fuera, aparentar ser personas que son de buenas costumbres. Hermanos, yo he encontrado que los peores ladrones son los que andan con corbatas, como la mía. Eso no quiere decir que una corbata sea mala. Lo que está malo es lo que está dentro de mí. Y ya porque haya sinvergüenzas que perturban el orden natural de las cosas, no quiere decir que eso es malo. Lo que es malo es lo que está dentro del hombre, hermanos. Jesucristo dijo, no es malo lo que está afuera de nosotros, lo que es malo es lo que está dentro de nosotros. Dijo estas palabras, lo que entra por tu boca se queda en la letrina. Hermanos, suena duro, suena feo, pero así lo que dijo Jesucristo. O sea, lo que entra por la boca, lo que entra es lo que en nosotros, eso queda en la letrina. Pero lo que sale de ti, de tu corazón, eso es lo que tú eres. Es lo que en realidad somos todos, hermanos. Y uno piensa que nadie lo conoce a uno verdaderamente. Y es cierto, ni uno mismo se conoce uno mismo. Pero Dios sí nos conoce muy bien a todos, hermanos. Cuando Él pide que nosotros confesemos nuestros pecados, que le pidamos perdón, no es porque Dios sea un Dios ostentoso que le encanta tener un montón de súbditos tirados en el piso llorando. Eso no sería un Dios de amor. No, Él lo que nos quiso enseñar, porque Él lo hizo primero. Jesucristo nació en carne para demostrarnos a nosotros que el Hijo de Dios, en su carne, en su humanidad, iba a ser probado en todo lo que usted y yo somos probados. Todas sus pruebas. Usted puede pensar de que no es justo, pero déjeme decirle, no justo era que Jesucristo muriera en la cruz. Eso no era justo, porque Él no cometió pecado en toda su vida. Él no merecía ser clavado en una cruz. No merecía ser escupido en la cara. No merecía que le pusieran una corona de espinas y se mofaran de Él. No se merecía que lo colgaran desnudo en una cruz en frente de toda la humanidad. Pero Él no fue obligado a hacer esto. Él lo hizo voluntariamente, por amor a todos y cada uno de nosotros. Él nos mira a nosotros tal y como somos, pecaminosos, pero nos mira con amor. Y Él le dice al Padre, Padre mío, estos son míos. Ellos tienen fe, ellos creen en mí. Yo pagué por ellos con mi sangre en el Calvario. Hasta la última gota la derramé por ellos. Que son pecadores, que son defectuosos, sí, lo son, Señor. Pero yo pagué por sus pecados. Y ahora, hermanos, estamos en un proceso. En el proceso de que el Espíritu Santo de Dios, que es real, hermanos, escuchen muy bien. El Espíritu de Dios es real, hermanos. Escuche bien lo que le voy a decir. Cualquiera que niegue al Espíritu Santo es anatema. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no tiene perdón, dice la palabra de Dios. Cualquier doctrina, cualquier religión que le diga a usted que el Espíritu Santo no existe verdaderamente en estos tiempos, está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Porque Satanás quiere que usted no crea en el Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en la tierra en estos momentos. Jesucristo vino y murió en la cruz. Jesucristo resucitó entre los muertos. Pero Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y dice que es
menester que yo vaya al Padre para que Él os envíe el Consolador, que es el Espíritu Santo. O sea, cuando Cristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió a esta tierra. Y el que se mueve en nuestros corazones hoy día es el Espíritu Santo de Dios. Entendámoslo claro. Hoy cantamos una canción de Pentecostés, ¿verdad? ¿Cómo decía? Duro, duro, no le dé vuelo. Cántenlo, hermanos, cántenlo. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. ¿Qué poder es este, hermanos? ¿Qué poder es este? Oh poder Pentecostés. Porque en el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, cayeron sobre aquellas personas que había en aquel lugar, que eran miles, dice como lenguas de fuego del cielo, cayeron sobre sus cabezas y hablaban lenguas y hablaban cosas que ni ellos mismos entendían. Cada uno que estaba reunido en ese lugar fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y no eran apóstoles, y no eran discípulos, eran recién convertidos. O sea, no eran nada especial excepto ser escogidos por Dios, como usted y como yo, hermanos. El poder de Dios está en el Espíritu Santo, y Él está aquí en nosotros hoy día, en esta tierra. Aleluya. Bueno, ¿tenemos problemas? Sí, hermanos. ¿Tenemos necesidades? Sí, mis hermanos. Pero por ende, ese Espíritu Santo es esencial para nuestras vidas, porque hoy día usted y yo vamos a clamar por todos nuestros problemas, por todo lo que usted ha estado llorando, por todo lo que usted le ha pedido a Dios, lo que usted le ha suplicado a Dios y no ha recibido respuesta aún. En esta tarde, cuando usted lo haga con fe y diga: Señor mío, permite que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me ayude con mis problemas, me fortalezca, me cambie, y hermano, usted va a ver, hermano, usted va a ver la diferencia en su vida. Cuando leamos este capítulo, leámoslo pensando, hermanos, de que Dios está hablando a nosotros. Habla al remanente de Israel primero. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Empieza hablando con ellos, diciéndoles de que fueron hechos puestos a un lado por su desobediencia. Pero explica claramente que no es que Dios los rechace, sino de que cuando uno está en desobediencia, cuando uno está en rebeldía, necesita ponerse en disciplina del Padre. Y aquellos que reciben la disciplina y aceptan su error, aprenden de los errores, y Dios viene y lo moldea nuevamente y lo injerta nuevamente en el árbol de vida que tiene una raíz, que es la raíz de Dios. Porque la rama no es la que da la savia a la planta. La vida de la planta viene de la raíz. Y usted, hermano, y yo somos gentiles. Somos gentiles. No somos originalmente el pueblo escogido de Dios, los israelitas. Pero eso no importa, porque uno critica mucho a los judíos por su manera de ser. Uno dice: tienen mucho poder, tienen demasiado dinero, ni siquiera creen en Jesucristo. Y la gente los critica y siguen siendo bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido de Dios. Y Dios nunca se retracta en sus promesas, hermanos. Dios no es hombre para cambiar, no tiene sombra de variación. Él dice sí, es sí, hermanos. Él dice no, es no, aleluya. Y Él bendijo a Israel. Lo bendijo entonces, lo bendice hoy y lo bendecirá por siempre. Vamos a empezar leyendo el versículo número 1 del capítulo 11. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo dice: ¿ha desechado Dios a los judíos? Porque estamos hablando del capítulo 10, que hablaba de la rebeldía de Israel, de la desobediencia de Israel. Entonces Dios nos quiere poner ahora a usted y a mí en nuestro lugar.
¿Por qué? Porque cuando uno escucha que alguien está equivocado, inmediatamente quiere juzgarlos. Inmediatamente uno quiere decir, pero qué judíos están más mal agradecidos. Imagínense que de Abraham Dios los escogió. Imagínense que Moisés los pasó por el mar Rojo con pie en seco. Cayeron plagas y no los tocó a ellos. Pasaron el Jordán en seco también. Les dio agua en el desierto donde no había agua, de la roca que representaba a Jesucristo. Que fue lo que causó que Moisés no pudiera entrar en la tierra prometida, hermanos. Por culpa del pueblo. Hermanos, yo hablaba de eso hoy. Un pueblo que se rebela contra los líderes. Estando en el desierto, hermanos, después de que Dios les dio maná, les dio agua, les dio todo lo que tenían y se quejaban. En vez de darle gracias a Dios. Hoy venía hablando con mi hermano Mario, de vuelta aquí para la iglesia, y el hermano me decía, yo amo este país. No es mi país, no nací aquí, pero yo amo este país. Yo le digo, yo también, hermano, porque hay que ser agradecidos donde Dios nos tiene. Si a usted no le gusta este país, váyase para su país entonces. Viene aquí a quejarse del país, a quejarse de todo, a quejarse de esto y lo otro. Váyase de vuelta donde usted vino, hermano. Porque usted no vino aquí por error. A usted lo trajeron aquí amarrado en un contenedor. Se metió ahí en ese barco porque usted quería. Se metió en un avión para venir acá engañando porque hizo un montón de papeles falsos para decir que tenía propiedades en su país, cuentas de banco, para que le dieran su visa a venir aquí. Vino de turista, se quedó después aquí. Somos un montón de mentirosos. Y venimos aquí a quejarnos de este país. En vez de saber de que sí, todos nos equivocamos. Todos necesitamos una vida mejor. Estamos buscando mejores horizontes. Y porque todo no es como color de rosa, usted cada vez que algo le sale mal empieza a quejarse. Usted decidió venir a este país. Usted se merece a Trump. Dice la palabra de Dios que dice que Él escoge a todos los gobernadores de la tierra, hermanos. Y los escoge de acuerdo al corazón del pueblo donde está viviendo. Cuando Fidel estaba en Cuba, ¿qué pasó con Cuba, hermanos? Cuba, ¿qué era Cuba? La Nevada, ¿cómo se llama? Las Vegas. Sodoma y Gomorra se convirtió. Era el peor punto del mundo de Sodoma y Gomorra en esos tiempos. Cuando vino Dios y les puso a Fidel Castro de presidente, de caudillo, de dictador, y los subyugó por muchos decenas de años. ¿Cuántos no oramos porque Dios tuviera misericordia de Cuba? ¿Por qué oramos? ¿Por qué? Porque no es malo orar por misericordia de Dios. Lo malo es juzgar a los demás. Lo bueno es tener misericordia por los demás, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Están calladitos hoy. Dice el número 2: no ha desechado Dios a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Israel. Pero, ¿quién es el pueblo de Dios hoy también? Nosotros. Nosotros somos rebeldes, hermanos. ¿Usted no sabía eso? Somos rebeldes y desobedientes. Entonces, acepte primero que somos desobedientes. Para poder tomar este versículo tenemos que aceptar que somos desobedientes, que nos equivocamos, y muchas veces con conocimiento, hermanos. No nos sentemos aquí como ovejitas blancas a decir, bueno, es que yo me equivoqué, no me di cuenta. Déjese de mentiras. Usted planeó lo que hizo y lo hizo y le salió como usted quería. Simplemente dígalo y pídale perdón a Dios. No es tan difícil. Es más difícil contender con Dios, hermanos. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cuando invocaba a Dios contra Israel, diciendo? Miren, ¿quién era Elías? A ver, ¿quién era Elías, hermanos? Un profeta mayor, muy famoso,
del pueblo de Israel. Cualquiera diría, este profeta debería estar orando y bendiciendo a Israel, ¿verdad? Porque Dios lo escogió como profeta para que bendijera a Israel. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Qué acabamos de leer? ¿O no sabéis que dice, o no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios a favor de Israel? En contra de Israel. Esto ya yo lo leí, hermanos. Lo leí hace 30 segundos. Y les pregunto y ustedes no se acuerdan. Me parece como que la oración inicial, cuando le pedí a Dios que quitara esa nube de nuestros ojos y nuestros oídos para aprender lo que Dios quiere enseñarnos para ser libertados, no se dio fruto porque usted no oró conmigo. Yo puedo orar por ustedes, pero si sus corazones no están en esto, usted está fuera del asunto, hermano. Va a seguir toda su vida igual. Va a seguir sufriendo, tratando de ser religioso, buscando a Dios a su manera, como decía nuestro hermano. A su manera no vale, hermanos. Tenemos que buscar a Dios a la manera de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que yo los amo a todos. Soy como un padre para ustedes, espiritualmente hablando. Un padre que ama a sus hijos tiene que corregirlos, tiene que despertarlos en la mañana cuando tienen que ir a la escuela, cuando tienen que ir al trabajo. No lo puede dejar todo el día acostado en la cama de vago. Hay que despertarlo. Yo, Lili, para que no se queje. Un padre que ama a sus hijos tiene que decirles cuando se está dando cuenta que se están distrayendo. ¿Por qué, hermano? Porque venir aquí a la iglesia no es lo que nos va a salvar, hermanos. Es como usted vive su vida realmente, todos los días, sea en la casa, sea en la carretera, sea en el trabajo, donde usted esté, a como usted esté viviendo en ese momento. Mañana, hermano, cuando usted está trabajando y hay algo que sucede en el trabajo, un compañero se porta mal y usted, en vez de enojarse y calentarse con esa persona y desear el mal, usted se acuerda de esta enseñanza y dice, bueno, Israel se equivocó, yo me equivoqué, pero Dios nos perdonó. Ahora yo tengo que orar por esta persona para que también Dios lo perdone y Dios lo cambie. Eso es aprender de la palabra de Dios. Gracias por ese amén, hermano. ¿Sabe que el pastor que está, el predicador, necesita el apoyo de ustedes? Necesita escuchar el amén, porque amén significa así sea. Si yo digo algo y ustedes se quedan callados, quiere decir que no están de acuerdo conmigo. Cuando yo lo digo es porque Dios me lo está diciendo a mí. Y yo quiero que todos lo recibamos de parte de Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a leer el número. Bueno, voy a leer el número 2 de nuevo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran, ¿qué? Matarme. Es el profeta de Dios, hermanos. Y el pueblo de Israel quería matarlo. Pero él no estaba solo. No te creas que estás solo. No eres tan importante. No somos tan importantes. El único importante es Dios. Y que tú reconozcas que aunque te sientas solo, Él está contigo. Aunque no lo veas con tus ojos, literalmente, Él está a tu lado. Es imperativo que por fe creamos en los peores momentos, hermanos. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la desgracia, cuando vienen los ataques de Satanás, en ese momento es imperativo que usted tenga fe y crea en Dios. Y crea a Dios. Es diferente solamente creer en Dios. Hay que creer en Dios y hay que creerle a Dios, hermanos. Cuando Él te dice, yo estoy contigo y todo es posible con Cristo Jesús. Creámosle, hermano, creámosle, hermana, y usted va a ver cómo nuestras vidas van a cambiar, porque la paz de Dios va a venir sobre nosotros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Una paz que a pesar de que la tribulación está encima suyo y lo está ahogando o la está ahogando, usted no entiende cómo es posible que a pesar de esas amarres que tiene Satanás sobre su vida todavía, en medio de la tribulación,
usted puede levantarse y declarar victoria. Porque dice que en Jesucristo somos más que victoriosos. Aleluya. ¿Hay alguna diferencia hasta estos momentos con lo que yo estoy predicando de parte de Dios, con lo que usted cree? Si alguien tiene diferencia, levante la mano y lo dice, hermano, para agarrarnos aquí de una vez. Número 4, dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué le dice? Ok, a Elías. ¿Y quién es la divina respuesta? Amén. Wow, están escuchando. Qué bueno, gracias a Dios. Ya me contenté otra vez, hermanos. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Quién era Baal? Un dios ajeno. No Dios, Jehová de los ejércitos. No, un dios mentiroso, un dios falso, de creencias de otras tribus. ¿Y por qué lo menciona Dios aquí? Porque dice Dios aquí que no han doblado rodilla en frente de Baal. Porque su pueblo se había corrompido y su pueblo estaba ahora doblando rodilla y orándole a otros dioses que no era el verdadero Dios de Israel. Por eso Dios había levantado a Elías en ese momento a hablar en contra de Israel. Y no era en contra de Israel como la nación, sino en contra de los rebeldes de Israel. Porque siempre en Israel habrá un remanente. Un remanente que no ha doblado rodilla ante Baal. Baal no solamente es este Dios que menciona aquí. Baal puede ser cualquier Dios que usted mismo ha levantado en su vida. Puede ser su mismo ego. Puede ser una casa. Puede ser un trabajo. Puede ser, hermano, un familiar suyo. Puede ser lo que usted ha puesto antes que Dios. Ese Baal tiene que ser destruido en su vida, hermano. No importa lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Alabado sea Dios. O sea, hay un remanente hoy día también. Lo hubo cuando escribieron la palabra hace 2000 años, había un remanente. Lo va a ver el día que el Señor venga en las nubes, va a haber un remanente de su pueblo aún. Y Él lo va a ser tomado inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos llevará a Dios a su pueblo, a las nubes donde el Salvador viene. Pero es por gracia que va a ser escogido ese pueblo. Por gracia, escuchen muy bien, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. De que usted sepa esto. La gracia, por fe, creer en la gracia, es la que nos va a salvar, hermanos. No son nuestras buenas obras. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Usted se va a dar cuenta que lo que se predica en este púlpito está escrito todo en la palabra de Dios. Hermano Ángel. En Génesis 6 nos damos cuenta que el pueblo estaba en desobediencia, o sea, ya Dios estaba hastiado del pecado que tenía el pueblo. Pero hoy vemos cómo Dios encontró gracia en Noé, que como dice la palabra de Dios, alrededor del mundo va a haber un remanente en su casa. Y por ese remanente se van a ser salvos varias personas. Y los que no creen en Dios y en su Hijo Jesucristo, pues serán dejados como pasó en el arca de Noé. Se va a cerrar la puerta y no va a haber nadie que pueda abrir esa puerta, porque eso lo cerró Dios, y Dios las indicaciones perfectas que hiciera esa puerta para que nadie entrara en el arca. Y vemos en otro punto que tanto fue la fe de Noé que construyó esa barca, y es algo si uno lee el libro de Noé, todo lo que pasa, ahí no hay unas indicaciones de un timonel. Y en lo espiritual el timonel es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que comanda y lleva la barca
Y eso tenemos que nosotros es agarrarnos. Cuando estamos dentro de la barca, que el timonel sea en nuestro corazón, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios. Porque quiero corregirlos en eso, hermanos. Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer para que ahora el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Amén. No es que, hermanos, a veces estamos enseñados de toda nuestra vida y nunca hemos prestado atención verdaderamente de que lo que hace que todo se mueva hoy día, en el nombre de Jesucristo, único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, es la palabra de Dios. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor es organizado por el Espíritu Santo de Dios. No olviden esto, hermanos, para que no se haga una confusión en su mente. Nuestro corazón es el templo de Dios. El Espíritu Santo viene y mora en nuestros corazones. Ese timonel que hablaba nuestro hermano Ángel. No hay otro que nos pueda dirigir, hermanos, como nos dirige Dios. No lo existe, no hay. El arca de Noé, hermanos, el arca de Noé era bien grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba lleno de animales. Pero iba lleno de animales. Porque ¿cuántos humanos iban ahí? ¿Cuántos humanos habían ahí adentro? 8 con bizcocho. A ver, cuenten. ¿Cómo no vale? ¿Están seguros? ¿Cómo van a aprender si no están seguros? La manera más inteligente de hacer aquí, ustedes no tienen restricciones. Saque su teléfono y ponga en Google cuántos humanos había en el arca de Noé. Hágalo. Porque si yo se los digo, ni se van a acordar. El estudiante tiene que involucrarse. El que está estudiando tiene que involucrarse con la teoría para poder ponerla en práctica en su vida y aprender. Cuando todos trabajamos juntos, se aprende más, hermanos. Amén. El arca de Noé es un simbolismo de Jesucristo, hermanos. Él es el arca verdadera. Él vino a llevarnos a todos nosotros ahora a la salvación. Amén. ¿Cuántos tiene cuenta? Empezamos con 8 y terminamos con 8. Son 8. Pero la mayoría de lo que había dentro del arca era un montón de animales. ¿Por qué? Porque necesitamos los animales para sobrevivir los seres humanos. Tenemos necesidades. Si no, Dios no hubiera construido un arca tan grande para meter tantos animales allá adentro. Era necesario para nuestra supervivencia, para seguir en esta tierra. Pero les voy a decir algo. ¿Usted sabía que antes de Noé no había llovido? Nunca. Nunca había lluvia. Solo el rocío de la tierra. Póngase a pensar usted. Y eso lo dice la Biblia, no los científicos nada más. Pero científicamente hay teorías donde se dice que inicialmente, así exactamente como dicen los científicos, es como la Biblia lo dice también. Pero póngase a pensar usted, hermano, que nunca ha llovido. Y usted tiene un sueño. Y oye una voz rara por ahí que le dice: yo soy Dios. Quiero que haga un barco. Una barca. Y te va a dar las medidas. Y son inmensas. Y te dice: porque se va a llenar toda la tierra de agua. Va a llover, va a caer lluvia del cielo y se va a inundar toda la tierra. Va a caer agua ¿de dónde? Y nunca ha caído agua del cielo antes. No ha llovido. Y Noé tiene que creer
no solamente que tiene que hacer esta barca tal y como Dios se la está pidiendo, sino tiene que creer que, porque Dios dice que va a llover, va a llover. ¿Sabe qué haríamos nosotros? Pondríamos el Weather Channel. Pondríamos el canal el estado del tiempo, para ver si salimos hoy o no salimos. O va a llover mucho, o no va a llover. Vivimos adictos a lo que la sociedad dicta que debemos de hacer todos. Hemos perdido independencia. Cuando llueve y no dijeron que iba a llover, ay, mira qué bárbaro, y no estaba supuesto a llover. ¿No ha dicho, usted nunca ha pensado así? Abre la puerta, está nevando. Uy, ¿no está supuesto a nevar? Entonces el hombre decide cuándo está supuesto a nevar y cuándo está supuesto a caer lluvia. Yo abro la puerta y me muero de la risa, le digo, ¡ah, se equivocaron otra vez! Pero nunca se equivocan, porque dicen 50% de probabilidades que va a llover y 50% que no va a llover. Entonces, ¿quién va a fallar así, hermanos? Hermanos, ya va, hermana, espérese. Tenemos que despertar. Estamos muy atentos a todo lo que pasa alrededor, que no tiene que ver nada con Dios. Y las cosas de Dios, como un viento, nada más. Como un soplo, como una pluma que pasa por ahí. Hermana Estrella. También, hermano, importante, también en ese mismo capítulo que habla tan interesante, la instrucción específica que Dios le dio a Noé para seguirla al punto de la letra. Dijo que tan hermoso como es Dios, ¿verdad? De que hoy por hoy se conocen todas las propiedades y como de la madera, como hicieron el arca. Pero en ese momento, como era Dios mismo que le dio dice que esa madera, como le dio la instrucción que la creara, que estaba completamente protegida de afuera, y le dijo también que le dijera por dentro, que le pusiera algo así como brea, le dijo, y que estaba protegida por fuera y por dentro. Y nosotros también tenemos que ser parte de la instrucción de Dios, porque cuando nos involucramos de esa forma, vamos, así como esa arca por la instrucción de Dios fue formada, así nuestros corazones también van a ser formados. Si seguimos la instrucción de Dios, vamos a ser formados por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y así como el arca estaba protegida por fuera y por dentro, Dios nos va a proteger también de todas las calamidades que hay a nuestro alrededor. Sí, gracias, mi hermana. La analogía es buena y muchas personas hacen esas comparaciones. Ahora yo les voy a tirar a ustedes, como dicen, una herramienta en la máquina para que se desbarate toda la máquina y no funcione más. Si yo y usted somos como esos árboles, como esa madera, ¿verdad?, que es protegida por dentro y por fuera, ¿por qué? ¿Qué nos protege? Dios, pero eso es muy abstracto decirlo así, Dios. La sangre de Jesucristo nos perdona de todos nuestros pecados. Pero ¿qué hace que usted no siga pecando? ¿La sangre de Jesucristo? Es la fe. Ok. La fe. Y la fe hay que obtenerla a través de leer mucho la Biblia, escuchar mucho las enseñanzas. ¿Cómo viene la fe? ¿Y el oír? Terminen, porque hermanos, el oír, yo puedo oír muchas babosadas que no me van a enseñar ninguna de fe. Precisamente por eso estamos así, por escuchar cosas que no tenemos que estar escuchando. No, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, hermanos. Así es como aprendemos. Por eso me toca despertarlos.
porque yo estoy enseñando aquí la palabra de Dios. Y necesitamos todos aprender la palabra de Dios para poder obtener la fe. Y una fe que no nos cuesta un centavo, hermanos. No nos están cobrando por esta fe. Es completamente gratuita, porque Jesucristo pagó por nuestra fe con su sangre. Sí, mi pastor, no solamente a Noé escuchó al Señor, ¿verdad? Fuera de eso que lo escuchó, él tuvo, no solamente Noé escuchó al Señor, a Dios, fuera de eso, de lo que lo estaba escuchando, habla aquí la palabra de que él tuvo fe. O sea, la fe lo llevó a construir, iba con fe de que iba a llover. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había dicho, la fe que tenía el Señor. Vamos de vuelta, sí, gracias, hermano. Vamos de vuelta a lo mismo que enseña la Biblia. ¿Qué le dio fe a Noé? Hablen fuerte. ¿Quién le habló a Noé? Noé escuchó la voz de Dios. Y escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, es la que nos da fe. La Biblia, hermanos, vean, la Biblia, este libro, son letras escritas en papel. Dice la palabra de Dios, aquí mismo lo dice, dice que la letra mata, mas el espíritu la vivifica. Por eso les estaba enseñando de que lo que nos conduce hoy día es el Espíritu Santo de Dios, que hay que aprender las cosas correctamente. Este conocimiento que adquirimos en la ciencia de la palabra escrita en letra, en un papel, de nada vale si no viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y la vivifica. ¿Cómo la vivifica? Donde usted y yo empezamos a practicar voluntariamente lo que dice aquí, porque es por gracia, es por fe y no por obras. Amén. ¿Alguien más levantó la mano? Okay. Vamos a leer el número 6, que está entrelazado con lo que estamos hablando. Dice, y si por gracia ya no es, ¿por qué? Por obras. O sea, ¿qué es gracia, hermanos? A ver. Un regalo no merecido. O sea, la salvación que nos dio el Señor Jesucristo no nos la dio porque somos buenos. Nos la dio porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y no nos cuesta nada, es gratis. Y no la merecemos, porque somos pecadores. Amén. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Entienden? Usted dice, yo creo por gracia de que yo soy salvo. Pero cuando alguien hace algo equivocado, usted juzga a esa persona. Entonces usted cree en la gracia para usted nada más. No cree en la gracia para los demás. Y no se puede creer a medias. La gracia de Dios es para todos los que queramos creer. Porque es por fe. Amén. Y tú nunca vas a llegar a ese nivel de creer si no escuchas las enseñanzas. Porque es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Yo les voy a repetir, hermanos, muchas veces lo mismo, perdonen, pero creo que esa es la manera conducente que Dios ha puesto en nuestras vidas para aprender, porque somos de duro servir, dice la palabra de Dios. Si algo es por gracia, ya las obras no pueden ser gracia. Y si usted lo hace por obras, lo que usted hace por obras tampoco es gracia. ¿Me entienden? Vamos a leerlo. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ok, vamos a hacer una pausa porque esto es algo muy difícil para todos nosotros entenderlo. No debería serlo, pero es muy difícil, hermanos. Cuando viene la parte práctica de hacerlo, todos nos equivocamos en esto. Por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza le gusta juzgar a los demás. Las obras es lo que la gente hace, ¿o no? Obras es todo lo que hacemos, bueno o malo. En este caso estamos hablando de las buenas obras, que las personas piensan que por buenas obras, por eso es que mucha gente es engañada en las iglesias, donde lo que hacen es predicarles de dinero, nada más. Y le empiezan a decir a usted que tiene que sembrar, y cogen la parábola de las semillas encima de todo. No les da ni vergüenza coger la palabra de Dios para engañar al pueblo. Y le tiene que tomar y plantar la semilla para que usted pueda recibir bendiciones. Venga y eche en esta canasta $10,000 y Dios le va a dar 100,000. Si quiere lo hace, hermanos, no importa. Pero no crea esas mentiras. Eso es mentiras. Dios no trabaja de esa manera, hermanos. Dios no vino Jesucristo no nació en esta tierra, hermanos, para enseñarnos a ostentar tener nada más que la salvación. Por ende, Jesucristo no tenía nada. La palabra dice que no tenía una almohada donde recostar su cabeza. Imagínense, hermanos. O sea, ese tal Pilo Guy que trabaja con Trump se hubiera muerto de hambre con Jesucristo. Porque la que se vende la almohada, ¿no? Se hizo famoso vendiendo almohadas. Jesucristo, ¿por qué piensa usted que se montó en un polluelo, en un asno para entrar en Jerusalén? Simbolismo de humildad. ¿Por qué? Porque la gente menosprecia al burro. Aunque en la verdad que los burros no son nada tontos y son muy fuertes, pero la gente los menosprecia. Jesús nos quiso enseñar de que Él no vino aquí a esta tierra a implementar un reino en esta tierra, hermanos. Él no vino a hacer catedrales en esta tierra. Él no vino a hacer edificios donde enchapan hasta en oro las puertas, donde los que manejan esos tienen aviones, tienen helicópteros para andar de país en país, sintiéndose famosos y que llenan los estadios. Les voy a decir algo, hermanos. El único profeta de estos tiempos modernos que yo seguí, creo, siguiendo, fue Billy Graham. Yo tenía 12 años. Por primera vez fui a un lugar donde en Costa Rica llegó Billy Graham y el estadio se llenó. Pero Billy Graham predicaba la palabra de Dios. Y cuando él hacía el llamado para arrepentimiento, todas las sillas se quedaban vacías, todos pasaban al frente, hermanos. Era impresionante, era como una tormenta del mar, como una ola que se iba para el centro del estadio. Yo tenía 12 años apenas y me impresionó mucho ver eso. Y no era solamente en Costa Rica, donde él fuera, si andaba en China, si andaba en África, si andaba en donde él fuera, los estadios se llenaban, pero era un hombre de Dios llamado con un propósito. No es para que los demás payasos quieran ostentar, tener ese llamado, y lo que hacen es predicar nada más de dinero y dinero y dinero y dinero. Eso ha hecho, hermanos, que la gente se canse de escuchar de las iglesias y escuchar de Dios. La gente lo que dice, a usted le tienen el cerebro lavado en esa iglesia, a usted nada más le dicen que vaya allá para sacar el dinero nada más. Por eso, para los que no saben, Dios me tocó abrir esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo admiro el ministerio de Pablo. Pablo les dijo muchas veces a los que estaban a su alrededor, querían ayudarle para darle a él una manera de cómo tener más en su propia vida. Y dijo, no me quitaréis la gloria de trabajar para lo que yo me como. Eso lo dijo Pablo, un apóstol del Señor. O sea, yo trabajé toda mi vida, hermanos, para mantener a mi familia. Yo no creo que nadie tenga que trabajar para mantener a mi familia.
Si yo tengo familia, yo tengo esposa, yo escogí tener esposa, decidí tener hijos, también debo ser lo suficiente hombre, proveedor para mantener a mi familia. Ahora la palabra dice, no pongas bozal al buey que trilla. O significa un buey que está trabajando. No le puedes poner bozal porque si ese buey no para a comer algo, se le pierde las fuerzas y no puede seguir labrando la tierra. Porque hay diferentes llamados. Yo personalmente admiro a Pablo, pero también admiro a Pedro, también admiro a todos los demás discípulos de Dios. Dios los usó a todos de diferentes maneras. No estoy criticando a los pastores que se han dedicado a servirle a Dios porque Dios los llamó a servirle a Dios, que es muy diferente, y que Dios les provea todo lo que necesitan ellos. Alabado sea Dios por eso. Pero ese pastor no necesita andar pidiéndole a nadie nada, hermanos. Si Dios los llamó a servirle a Dios, si Jehová está detrás de ese hombre, vendrán pruebas a su vida, como todas las pruebas tenemos todos, pero Dios va a proveerle. No necesita, miren, usted no necesita hacer aquí antes hacíamos comidas para reunir dinero para algún proyecto de la iglesia, y hasta eso yo he quitado, hermanos, porque yo me recuerdo a Jesucristo que un día entró en el templo con un látigo y sacó todos los mercaderes los sacó del templo. Dijo, fuera, salgan de aquí. Y lo que estaban haciendo era vendiendo cosas dentro del templo. La iglesia no es para hacer negocios, hermanos. Dios creó la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay, dice la palabra de Dios. Dice que los lirios del campo, no hay quien se vista como ellos, ni Salomón. Los pajarillos de los cielos no necesitan quien les dé de comer. Nuestro Padre Celestial cuida cada uno de ellos. Dice que no cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Ese es mi Dios. Por fe, es el Dios que yo profeso. Es el Dios que yo sigo. Es el Dios que por gracia me dejó creer por fe en Jesucristo, para que el Espíritu Santo hoy día esté trabajando en mi vida, cambiando lo que es malo y reemplazándolo con lo que es bueno. Ese Dios, un Dios que provee todo lo que necesitamos, un Dios que te va a dar a ti todo, hermanos. Yo le pregunto a esos pastores que le dicen a usted, ponga $10,000 ahí, ¿por qué no los pone él? Para que Dios le dé 100,000 a él también. ¿Ah? Es la verdad. Hermanos, la iglesia no es para negociar. El dinero, si Dios le toca su corazón, usted va a dar dinero, hermanos. Les voy a contar ese testimonio, y no es para hacer ningún tipo de alarde. Recuerden siempre que yo lo que testifico, hermanos, para glorificar a Dios siempre, hermanos. Y yo no puedo testificar algo que Dios hizo en sus vidas. Yo puedo hablar de lo que Dios hizo en mi vida, nada más. Amén. Pero no es para hacer alarde de tal cosa. Cuando Dios nos dio ese templo, hermanos, estábamos cortos de dinero. Faltaban $250,000 más o menos. Me equivoco en los números, tal vez. Hermana Joan me dijo, ¿cómo vamos a hacer? No nos alcanza. Le dije, no se preocupe. No se preocupe porque Dios es Dios. Y si Él dijo que nos iba a dar este templo, no, yo tuve un sueño donde yo vi las puertas de ese templo que se abrían, años antes de haber conocido este edificio. Cuando yo me paré de frente y esto estaba a la venta, yo dije, esta es la iglesia que Dios nos va a dar. Cuando llegó el día de hacer el negocio, yo le dije a la hermana Joan, ponga un cheque de mi cuenta y dé la diferencia que hace falta para comprar este edificio. Yo no me gané ese dinero trabajando por una iglesia, hermanos, ni sacándole a la gente dinero. Dios me ha bendecido mi vida, pero es trabajando. Yo trabajé 37 años para una misma compañía secular y Dios me bendijo. Y por eso podía yo darle a la iglesia. Y no le estaba dando a la iglesia ningún tipo de préstamo, se lo estaba dando a la iglesia. Y así compramos este edificio. Gloria a Dios. Pero para que ustedes entiendan, hermanos,
Yo no le dije a la hermana Joan, vamos a prestar ese dinero, vamos a empezar a hacer comidas, empezar a hacer rifas para recuperar ese dinero. En absoluto, ese no era el plan. El plan es dárselo al Señor. Él me lo dio, es de Él. Es de Él. Ese año, al final del año, a ese hombre con el que yo trabajé, que era judío por 30 y resto de años, me dijo que quería venir a conocer la iglesia, porque él sabía que mi sueño, toda mi vida, desde que me conoció, desde que tenía yo 19 años, era tener una iglesia propia. Y cuando escuchó que habíamos conseguido el edificio por fin, me preguntó dónde. Y yo le dije, en Glen Cove. ¿En dónde? Cuando le dije por teléfono dónde estaba, me dice, yo tengo que ir a verlo, porque yo paso enfrente de ese edificio todos los fines de semana cuando voy a jugar golf, me dice. Él jugaba golf aquí en Glen Cove. Es un hombre de mucho dinero, hermanos. Pasó por aquí, vino y entró, le encantó el lugar, me dijo, siento a Dios en este lugar, siento la presencia de Dios. Y escúchenme, él es judío, hablamos de los judíos hoy, ¿verdad? Él es judío. Él, arrodillado en su oficina de ejecutivo, en la comunidad trabajamos, arrodillado en su oficina, confesó a Jesucristo conmigo. Es el único hombre que yo conozco, de todos los que he conocido toda mi vida, que un día en Queens Boulevard, cuando me miró por casualidad, nos topamos en la calle, se arrodilló en media calle y me dijo, ora por mí, necesito a Dios en este momento. En media calle, no le importó quién lo estaba viendo, un hombre que es súper millonario, hermanos, no le importó nada. Ese día que vino acá se quedó encantado, se fue. Cuando iba saliendo me dijo, usted va a escuchar de mí pronto, me dijo. Me volteó y me dice, pero ¿cómo compró este edificio? Me dice. Porque él siempre me preguntaba, y es un hombre de negocios. Entonces yo no pensaba que me estaba escuchando, pero sí me escuchaba. Él sabía exactamente cuánto tenía la iglesia para comprar un edificio, y sabía cuánto costaba este edificio. Y ¿cómo hizo? Me dice. Yo le dije, yo puse la diferencia. Cuatro días después me llegó un cheque por $250,000 y me dice, esto fue por lo que usted puso para la iglesia, tómelo de vuelta. Yo no le dije a él, deme nada. Nunca le dije a nadie, hay que recogerlo. Nunca hice una encuesta para ver quién podía ayudar. Dejé que Dios tocara los corazones. Y si Dios no me hubiera devuelto dinero, no me hubiera hecho falta, hermanos. No me hace falta el dinero, hermanos. No me hace falta, hermanos. Dios me bendice con su presencia, con su guianza, con su paz, que no tiene precio. Si Él me quita todo lo que tengo, igual alabaría a Dios, hermanos. Como dijo Job, aunque estuviese en el Seol, de allá glorificaré su nombre. Hermanos y hermanas, no juzguemos al pueblo de Israel, no juzguemos a nuestros hermanos, no juzguemos otras personas de otros lugares. Tengamos misericordia para que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo sé que en esta tarde, antes de irnos, vamos a hacer una oración, hermanos. Nuestro hermano Gio, cuando coja control, va a invitarlos. Escuchen muy bien. Esta invitación es como esa invitación cuando Jesús entró en las bodas de Caná. Y lo que quedaba era agua nada más. Y el Señor les sirvió un vino más delicado que el primero. El vino representa la sangre de Cristo, hermanos. Esa sangre poderosa que puede cambiar todas nuestras vidas. Yo no le estoy predicando a usted religiones, yo solamente creo en Dios.
Creo que Dios es uno. Jesucristo es el Hijo de Dios y su Espíritu Santo son uno. Eso es lo que predicamos en esta iglesia. Yo se lo ofrezco a usted como una opción para un estilo de vida, no para una religión. Cuando oremos, hermanos, tengamos todos en mente que todos tenemos necesidades. Si usted no pasa al centro, no hay problema, pero en su corazón y en su mente, mire los que pasan, recuérdelos, para que cuando esté en su casa, usted se arrodille y ore por ellos también. Usted no sabe sus necesidades, pero Dios las conoce ya. Él sabe que nosotros, todos juntos acá, podemos pedir unos por los otros, hermanos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, los amo. Sigan adelante en el Señor.